Muy bien, feliz noche para todos. Un placer poder saludarles a través de esta vía en nuestra segunda clase en vivo de psicología comunitaria, clase que por situaciones muy diversas tuvimos que reprogramar y bueno, hoy nos encontramos acá. Gracias a todos los que se pueden conectar, que nos acompañan y que bueno, pueden tomar notas, sistematizar cualquier duda que se pueda generar. Tendremos un espacio destinado para tal fin. Intervención y acompañamiento psicosocial de la teoría a la praxis comunitaria. En nuestra agenda tendremos entre ellos hacia un nuevo paradigma comunitario, el empoderamiento motor de transformación social, la metodología estructurada para el cambio, planeación estratégica y diseños de proyectos, dilemas éticos en la intervención, el psicólogo como facilitador social. Entonces allí estaremos abordando toda la temática esbozada en la unidad 3 y 4 de esta unidad curricular Psicología Comunitaria. Comenzamos con esta reflexión. ¿Estamos los psicólogos formados para curar individuos o para emancipar comunidades? Les invito a ir tomando notas de las interrogantes que se van a ir generando como sistema dialógico con el cual estaremos entonces interactuando en este encuentro. Como les comenté previamente, nuestra agenda, les doy la más cordial bienvenida a todos. Gracias por interactuar, por comunicarse, recordando siempre las vías. Voy a ser enfático y repetitivo con recordarles la importancia de mantenernos comunicados a través de los medios previstos para tal fin. El foro de dudas, que es la vía más directa y pertinente para que podamos comunicarnos. Trabajaremos con el contenido previsto, se hará un ciclo de preguntas, conversaremos sobre la actividad evaluativa o la actividad sumativa prevista para la unidad 3 y 4 y por supuesto nuestras reflexiones, conclusiones finales, nuestro cierre cognitivo. Entonces fíjense que trascendiendo la intervención, el acompañamiento psicosocial, podemos partir por entender que la intervención comunitaria es el conjunto de acciones destinadas a promover el desarrollo de una comunidad a través de la participación de ésta en la transformación de su propia realidad, que pretende entonces la capacitación y el fortalecimiento de la misma comunidad, favoreciendo su autogestión para su propia transformación y por consiguiente la de su ambiente, dando a la comunidad capacidad de decisión y de acción que favorece su fortalecimiento como un espacio, fíjense ustedes, como un espacio preventivo. El proceso de intervención comunitaria debe ser integral, ya que enfrenta causas y efectos. Y aparte de ser integral, también debe ser dinámico, en la medida que los pasos se den tanto en forma simultánea como secuencial e interrelacionada, cuya principal característica o condición es que se dé en un espacio físico, social, concreto, un sector donde hay un foco de atención en que los sujetos participan activamente eh, de su realidad a partir de sus problemas concretos. En este esbozo que estamos realizando, hay dos características principales de la metodología cualitativa. Por una, es que el proceso es recursivo, ya que las propuestas de trabajo se van elaborando a medida que avanzamos en la recopilación de información de ese problema sobre el cual se pretende trabajar y puede replantearse en la medida que los datos recogidos así lo refieran. Es decir, es un proceso que no es lineal, sino que es por el contrario, es un proceso donde hay diferentes intríngulis que vamos a transitar y entonces nos permiten redireccionar si es necesario. Y por otra parte, se puede incorporar hallazgos que no se vean previstos. Con ellos contribuimos a reforzar las acciones en beneficio de la comunidad. Cada una de las fases de nuestro proceso de intervención comunitaria presenta objetivos generales y específicos
y las técnicas que se emplean para la obtención de los análisis de los datos eh, nos permiten apreciar la propuesta de esta de 8 fases y las técnicas cualitativas de recolección y análisis de datos que pueden emplearse y que permiten alcanzar la confiabilidad y, por supuesto, a su vez, la validez en cada una de esas fases. Entonces, esto nos permite entender que vamos de una intervención tradicional a un acompañamiento psicosocial. ¿Cómo podemos entonces correlacionar y cómo podemos comparar uno con el otro? Bueno, en el tradicional el enfoque era vertical, objetivamente y asistencialista. En el caso del psicosocial el enfoque es horizontal, dialógico, relacional y por supuesto es un proceso. El tradicional trabajaba con comunidades tratadas como pacientes pasivos. En el psicosocial, las comunidades son sujetos activos y agentes transformadores. En el tradicional se busca administrar el problema de forma temporal, mientras que en el psicosocial la meta crítica es modificar causas estructurales de opresión. Entonces, en el tradicional, el rol del profesional es control experto que fomenta dependencia institucional y asimetría de poder. Y en el rol del acompañamiento psicosocial, el facilitador es un dador de saberes populares y ancestrales. Entonces ya tenemos otra interrogante. Si regalamos alimentos a una comunidad vulnerable, ¿es intervención o es acompañamiento? ¿Cómo lo transformarías? Entonces, por allí dejamos ese interrogante para que vayamos haciendo entonces un análisis crítico de los avances que podemos percibir. Entonces, fíjense que esa intervención comunitaria tiene entre sus técnicas las técnicas de recolección de datos. Y entonces en esa recolección de datos tenemos revisión de archivos a través de una observación, a través de entrevistas, a través de reportes anecdóticos, o sea, de los sucesos más representativos y más singulares que se están gestando. Tenemos también las técnicas participativas, que es el análisis, y allí podemos construir un árbol de problemas. Tenemos por consiguiente el análisis de datos y ahí tenemos el análisis de contenido y por supuesto a su vez el análisis crítico de esos contenidos. Entonces, fíjense qué tipo de necesidades se pueden abordar en la intervención comunitaria. Bueno, la intervención comunitaria aborda los problemas psicosociales para llevarlos a la salud psicosocial o bien interviene sobre la salud psicosocial directamente. Un problema psicosocial es aquel en el cual intervienen como condicionantes, como modos de expresión y como consecuencias elementos aprensibles, tanto desde una perspectiva o desde el contexto social que estudia las relaciones y las agrupaciones humanas, con sus normas, con su historia, con sus representaciones, como desde una perspectiva psicológica que enfoca al individuo con sus percepciones, conductas, reflexiones y sentimientos. Entonces, fíjense, la psicosocial puede ser tanto un suicidio como la pobreza, tanto un estudio epidemiológico de la depresión como una intervención en una comunidad, que lleve al aumento de la influencia de la gente sobre sus vidas y como ellos a una mejora de su autoconfianza, tanto el maltrato infantil como las reacciones histéricas. Un problema psicosocial porque su magnitud es la población que se transforma en realidad social. Su existencia psicológica se asocia con factores sociales, tales como condiciones socioeconómicas, aspectos culturales, la estructura del entramado social, entre otras muchas cosas, porque la entidad portadora es, por consiguiente, un grupo social.
Ahora bien, partiendo de todas estas premisas, entonces, ¿cómo es la participación ciudadana? Hay un empoderamiento, hay un modelo ecológico y multidimensional. Entonces tenemos allí que analizar primero qué es ese modelo ecológico y después cómo es esa visión de múltiples dimensiones dentro de ese modelo, de ese modelo ecológico. Entonces fíjense que allí englobamos que hay un factor o un fenómeno interactivo. Interactivo, ¿por qué? Bueno, porque hay la participación de diferentes actores. Dinámico y continuo. Dinámico, ¿por qué? Porque cambia en el transitar del tiempo. Es decir, hay una evolución, hay un proceso. Y continuo porque se hace un análisis, una observación y un acompañamiento durante un tiempo determinado, en contextos sucesivos, en diferentes espacios. Las estructuras entonces empoderadas facilitan el proceso interno cuando cada uno está más claro en qué es la función y cómo participa dentro de esas funciones. Entonces, fíjense que está ese nivel comunitario, que es el nivel macro, donde hay un cambio sociopolítico, hay una participación cívica, donde están unos recursos presentes. A nivel organizacional, encontramos liderazgos, pero no hay un liderazgo autocrático, sino que hay liderazgo compartido con capacitación y redes formales de conformación de las estructuras organizacionales. Hay una interdependencia real, el individuo nutre al grupo, pero la red nutre también al individuo. Es bidireccional. Entonces todos esos elementos van a permear a ese individuo con autonomía, autoeficacia y control como un personal del entorno. De aquí, entonces, podemos generar otra interrogante. ¿Puede existir una comunidad empoderada si sus organizaciones internas son autoritarias? Partiendo de toda esta premisa, entonces, ¿qué es realmente esa participación? Las palabras de uso común a veces tienen las definiciones más complejas. Ello se debe a que justamente por usarse habitualmente en la cotidianidad, se enriquece cada día con los múltiples significados que le otorgan las personas. Fíjense que en términos más técnicos decimos que a la denotación, la definición o las definiciones oficiales que nos dan los diccionarios van a ver o se van a unir muchos otros sentidos que llamamos connotación. Entonces la denominación a su vez va de la mano con esas connotaciones construidas por la cultura en sus diferentes formas, en sus diversas formas. Eso pasa con el concepto de participación. Y como además se trata de un concepto clave para la psicología comunitaria, entonces fíjense allí ya hay otro elemento que es importante que vayamos sistematizando, que es por qué es tan importante este concepto dentro de la premisa de la psicología comunitaria. Porque entonces nos permite precisar su uso en esta área del conocimiento. Fíjense que la participación puede ser definida de la siguiente manera: un proceso organizado, colectivo, libre, incluyente, en el cual hay una variedad de actores, de actividades y de grados que a su vez permiten ver o cuantificar y calificar el compromiso que está orientado por valores, por objetivos, que a su vez son compartidos, en cuya consecución se producen transformaciones comunitarias y, por supuesto, transformaciones individuales. Es decir, que en este concepto de participación entra tanto los agentes internos provenientes de la comunidad, como lo vemos en la gráfica, en la lámina, como los externos, los líderes y los seguidores, los ardientes y los tibios, los experimentados, los novatos, los fieles, los esporádicos. Vemos como todos los que participan en ese proceso tienen a su vez un elemento significativo y recurrente con el cual ellos dan participación. Entonces, fíjense que de allí
Entonces tenemos el empoderamiento individual, el empoderamiento grupal y, por supuesto, el empoderamiento organizacional. Entonces, fíjense, por ejemplo, el empoderamiento tiene múltiples referentes. En primer lugar, se refiere a una condición de dominio o autoridad por la que individuos o grupos logran por sí mismos transformaciones dirigidas a mejorar la calidad de sus vidas y el acceso a bienes y servicios de su sociedad. Se refiere no solo a la determinación individual sobre la propia vida o autodeterminación, sino también a la participación democrática en la vida de la comunidad a través de estructuras mediadoras como la escuela, el vecindario, la iglesia y organizaciones de voluntarios. En el empoderamiento o en el empowerment convergen el sentimiento o sentido psicológico de control personal y, por supuesto, el interés por la influencia social real, el poder político y la provisión de derechos legales y opciones a que los ciudadanos puedan entonces ejercerla. Se considera como procesos de potenciación en el ámbito individual. Entonces, el aprender a tomar decisiones, a manejar recursos o a trabajar en equipo o con otras personas generan consecuencias de que ellos serán, por ejemplo, la percepción de control sobre una situación específica, determinadas habilidades o conductas proactivas. El análisis en el nivel grupal organizacional puede incluir como procesos potenciadores las responsabilidades participativas, las responsabilidades compartidas, la organización en red, eh, o la influencia de políticas locales en contextos representativos en este nivel. Son las familias, son las escuelas, las instituciones, las asociaciones locales. El nivel comunitario, por ejemplo, los procesos potenciadores pueden dirigirse a hacer accesibles los recursos de la comunidad a todos sus integrantes, a los resultados en este nivel. Se reflejarían en coaliciones entre las organizaciones de la comunidad, la existencia de un liderazgo plural, la participación de los miembros de la comunidad en su vida comunitaria. Otro elemento importante de este empoderamiento es el modelo ecológico y específicamente el modelo de desarrollo humano de Brenner. Los componentes del modelo ecológico del desarrollo humano, también conocido como teoría biológica, que describe el rango de las influencias interactuantes que afectan a la persona en desarrollo. Para él, el desarrollo humano ocurre a través de procesos de interacción cada vez más complejos entre la persona y el ambiente. Y estos contextos, a su vez, están alejados de la persona, como valores culturales, la comunidad y el momento histórico. Estos procesos comienzan en la familia, en la escuela, en el trabajo, que por una u otra parte están conectados entre sí y por otra también hacia el exterior, con la comunidad o el vecindario. Esto entonces, por ejemplo, los centros médicos, las oficinas gubernamentales y con los medios de comunicación. Finalmente, el proceso de desarrollo de la persona también abarca los patrones culturales, los históricos, por ejemplo, la ideología, las costumbres, los valores, los modelos económicos, la filosofía política, y todo esto a su vez afecta a todos los contextos mencionados, desde la familia hasta las instituciones locales. En definitiva, esto se considera que el ser humano se haya integrado a una tupida red de relaciones que se expresan gráficamente en estructuras concéntricas o anidadas y que se representan los contextos de desarrollo y ambientes más significativos. Este autor denominó con los siguientes términos. Fíjense, él utilizó microsistema, macrosistema, exosistema y cronosistema.
Entonces, fíjense, cuando hablamos de ese empoderamiento individual, entonces entendemos que hay, por supuesto, una base emocional, tiene que ver con la confianza mutua, el reconocimiento y la lealtad grupal. Hay un autoconcepto, que es la valoración positiva de nuestras capacidades. Hay una conciencia crítica, que es la comprensión de las macroestructuras sociopolíticas. Si tengo la capacidad de entender cómo están esas estructuras y cuál es esa participación del individuo dentro de esas estructuras. Hay una autoeficacia, pues es la percepción de poseer herramientas para poder influir en esa sociedad. Está la acción conductual, que es la iniciativa y actuación efectiva con esa realidad, y la identificación colectiva, sentido de pertenencia con el sistema y al sistema social. De allí, entonces, tenemos un proceso autoevaluativo que nos permite definir como futuros psicológicos qué dimensión del empoderamiento individual creemos que es más fácil despertar en poblaciones vulnerables. Fíjense que de esto, entonces, la comunidad tiene un entramado o un tupido sistema de red, ¿sí? Donde está la familia, la escuela, las organizaciones no gubernamentales, los centros de salud, que a su vez convergen dentro de una comunidad. Entonces, ese capital social, que es el motor principal del desarrollo de toda comunidad, hay redes inclusivas con mecanismos de defensa que controlan la exclusión y la vulnerabilidad. Hay un soporte, que es ese tejido o entramado, que es un generador directo de resiliencia, de psicológico y comunitario. Hay realmente un liderazgo efectivo y afectivo que moviliza, que inspira y que cohesiona a esa comunidad, que genera acceso a recursos, logrando mediante la articulación de forma interinstitucional. Hay, por supuesto, una gobernabilidad ascendente con decisiones tomadas desde las bases de la ciudadanía. Entonces, fíjense que ese modelo de intervención comunitaria genera entonces una visión integral. Pero ahora bien, toda esta teoría que nos presenta Brofegner nos habla entonces de cómo el individuo que está en el centro de esa comunidad tiene entonces relación primero con su microsistema. ¿Cuál es su microsistema? Bueno, el núcleo familiar, la escuela. Luego es su mesosistema, que es la familia, la escuela, los amigos. Su exosistema, que es la familia externa, trabajo, familia, barrio, comunidad, internet, medios de comunicación. El macrosistema, que son la cultura, los valores tradicionales, el sistema económico, la legislación y las normas sociales. Entonces se vuelve un entramado donde hay un patrón, por ejemplo, en el microsistema, de actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona en desarrollo experimenta en su entorno más inmediato. Como le dije, la familia, la escuela, el lugar de trabajo o el lugar de culto religioso. Es, por tanto, el nivel más interno del ambiente, conformado por los sistemas con los cuales la persona va a interactuar o con los cuales la persona interactúa más activamente y más frecuentemente en su día a día, en su cotidianidad. Los más significativos son la familia y la escuela, y dentro de esta, los compañeros y los profesores. En los microsistemas ocurren dos efectos importantes. Los de primer orden, que se producen en el contexto de una diada, o sea, una actitud atenta de la madre hacia las necesidades de su hijo, tendrá efectos psicológicos sociales positivos en el niño. Y en el segundo orden, que afectan de forma indirecta a las diadas a través de la mediación de terceros. Por ejemplo, un problema con alguien de la red social de amistades puede afectar la dinámica familiar. Además, a través del microsistema llegan a la persona en desarrollo las influencias más distantes de otros sistemas, como las instituciones sociales
o los valores culturales. Un mesosistema, entonces, por otra parte, comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona en desarrollo participa activamente, es decir, se trata de la interacción entre dos o más microsistemas. Por ejemplo, en el caso del niño serán fundamentalmente, no exclusivamente, las relaciones entre el hogar y la escuela y el grupo de compañeros. Y para un adulto serán la familia, el trabajo y la vida social, entre otros. Un mesosistema es un sistema de microsistemas y por tanto su descripción y análisis debe realizarse en los mismos términos que los microsistemas, es decir, relaciones, actividades y roles. Dependiendo del contexto, la persona se relaciona de una manera particular, realiza actividades concretas y desempeña roles particulares. El mesosistema puede ayudarnos a comprender, por ejemplo, por qué una persona que es extrovertida y eficiente en su entorno laboral no asiste a las reuniones vecinales para tomar decisiones importantes. Un exosistema, por otra parte, se refiere a uno o más entornos que no incluyen a las personas en desarrollo como participantes, pero en los cuales se producen hechos o se toman decisiones que afectan a todo aquello que ocurre en el entorno que comprende a esa persona. Fíjense que el exosistema influye, por tanto, de manera indirecta en el desarrollo de la persona. Por ejemplo, un reconocimiento profesional del padre o la madre puede influir de forma indirecta en los hijos. Aunque estos no participen activamente en ese contexto, también una práctica negligente en un hospital que afecte a un miembro de la familia repercutirá en el resto de los familias, de los familiares y de los amigos, aunque estos no participen en ese escenario social. Entendemos entonces cómo eso va a permear al resto de los miembros del exosistema. Aunque estos no participen en ese escenario social, de allí la importancia de vincular de forma efectiva los hechos que suceden en un ecosistema con los hechos que acontecen en el microsistema, teniendo siempre presente los cambios evolutivos de la persona en el desarrollo. Entonces, también el macrosistema consiste en un patrón cultural global que contiene el conjunto de creencias, actitudes y valores dominantes que caracterizan el entorno cultural de la persona, que en desarrollo incluye también los entornos sociales más amplios, como por ejemplo, bueno, los modelos económicos, la filosofía política. Y entonces todos esos elementos mantienen correspondencias constantes con los sistemas de menor orden. Por ejemplo, el micro, el meso y el exo. Entonces fíjense que penetran de diferentes formas en la vida diaria de las personas. Así, por ejemplo, ese microsistema entre los entornos y los extornos tienen diferentes formas de direccionarse. Todos estos elementos lo pueden profundizar en la teoría de Brofeiner, que está ampliada y se maneja dentro del aula virtual. Es interesantísimo que lo revisen y profundicen al respecto. El modelo, por supuesto, te avanzamos en el modelo de intervención comunitaria porque en ese modelo hay una visión integral. Entonces partimos, fíjense, diagnóstico comunitario de la observación de lo que está presente dentro de esa comunidad. Después se construye o se constituye desde ese diagnóstico comunitario el perfil del grupo. Es decir, cómo está constituido ese grupo, cuáles son las características, cuáles son los elementos que están presentes en ese grupo. Después, la evaluación de las necesidades que hay dentro de ese grupo. Que observamos, priorizamos, jerarquizamos, contextualizamos cuáles son esas necesidades que están presentes y que se observan dentro de esa comunidad. Luego se genera un diseño de intervención, o sea, cómo
vamos a intervenir y cómo vamos a aplicar ese modelo, buscando el modelo que dé respuesta a esas necesidades jerarquizadas. Se hace una línea base con una evaluación inicial para luego ejecutar el proyecto. Esa ejecución con un proceso, con un tiempo, con unas actividades, para luego darnos una evaluación de ese proceso para ver y determinar la diseminación de los resultados. Ese proceso es recursivo. La evaluación alimenta nuevos diagnósticos. Entonces allí podemos determinar que esto nos va a permitir determinar el por qué se tiene que combinar metodologías de investigación cualitativa y, por supuesto, participativa. Ahora bien, ese diagnóstico siempre es co-construido, es decir, no es la visión única y exclusiva del investigador, sino que es una participación de todos los actores de la comunidad. Esto, a su vez, diseña un modelo fundamentado en necesidades sentidas, no impuestas, porque es desde la observación, desde el acompañamiento. Hay un monitoreo continuo para asegurar la sostenibilidad autónoma de eso que se está realizando. Entonces, de allí tenemos entonces otra pregunta generadora. ¿Por qué el modelo es recursivo y no estrictamente lineal? Entonces, profundizamos en el modelo de Mori, que tiene esta estructura y que tiene esta visión. Ahora bien, de todo esto, tenemos las fases. La primera fase, la fase uno y la fase 2, diagnóstico comunitario y perfil del grupo, como estaba previsto en el gráfico anterior. Ese diagnóstico participativo es la revisión de archivos, de crónicas, de indicadores sociales previos. Hay un mapeo territorial y proceso de familiarización en el sitio. La fase 2 es la caracterización del grupo. Hay una evaluación conductual, cognitiva y actitudinal de los actores. Hay un análisis de viabilidad sociopolítica, cultural y cruce de intereses. Entonces tenemos el problema central y ese problema central, que es en este caso, un ejemplo, la deserción escolar, vamos a ver cuáles son las causas estructurales. En este caso pudiera ser la pobreza, la exclusión y cuáles son los efectos y consecuencias psicosociales en el entorno, en la comunidad. Entonces, el ejercicio, la interrogante, sería, utilizando la técnica del árbol de problemas, ubique la deserción escolar en el tronco y cuáles son las raíces y las hojas. ¿Sí? Ahora bien, en la fase 3 y 4, evaluación de necesidades y diseño. Primero, en la fase 3, evaluación de las necesidades. Las necesidades las vamos a valorar de acuerdo a una jerarquización participativa, discernir entre urgencia y viabilidad. La urgencia es lo próximo, lo inmediato, pero tengo que verificar si tengo la viabilidad para poder dar respuesta a esa necesidad o a esa urgencia. Ese proceso de problematización y desnaturalización tiene un enfoque freiriano, es decir, de Freire. Entonces también debemos entonces verificar qué nos indica este autor de lo que observamos en el aula. Esto a su vez nos lleva a la fase 4, que es el diseño de esa intervención. Ese diseño nos permite la transformación del diagnóstico en una acción sociopolítica estructurada, donde hay una definición operativa de justificación, de objetivos, de metas y recursos. Y por supuesto, a su vez, constituir un diseño metodológico que sea riguroso y estructurado en la temporalidad. Entonces observamos en la gráfica que hay las necesidades, los problemas, las quejas, que lo vamos a pasar por un filtro para desnaturalizarlo y problematizarlo.
para poder entonces generar ese plan de intervención estructurado, coherente y que realmente dé respuesta a las necesidades prioritarias viables. Ahora bien, de todo esto parte un plan estratégico con las 9 cuestiones o interrogantes fundamentales. Por ejemplo, ¿qué? La naturaleza e identidad del proyecto sociocultural. ¿Por qué y para qué? Bueno, la justificación diagnóstica y los objetivos concretos. ¿A quiénes? La población destinataria y la caracterización de los beneficios para esa población. El cuánto, metas operativas medibles y cuantificables. ¿Dónde? En la localización física, en el contexto territorial y su cobertura. ¿Cómo? A través de una metodología con técnicas dinámicas participativas. ¿Cuándo? Cronograma temporal y estructuración de fases. ¿Quiénes lo van a realizar? ¿Con qué recursos humanos, perfiles y roles de ese equipo? ¿Con qué? ¿Con qué recursos materiales, financieros, el presupuesto? Entonces, fíjense que para el reto de ese diseño, propongan rápidamente el qué, el por qué y el para qué de un proyecto de autoayuda, por ejemplo, para madres solteras. Entonces, de allí partimos para la construcción dando respuesta a esas 9 interrogantes o cuestiones previstas. Tenemos después la fase 5 y 6, que es línea de base y ejecución de proyecto. La fase 5 es la evaluación inicial, línea de base, establecer indicadores precisos antes de intervenir y cuantificar la brecha poblacional actual frente al estándar deseado. La fase 6 o ejecución e implicación es la implementación mediante dinámicas altamente participativas, un monitoreo continuo, y esto es supremamente importante porque es lo que nos va a permitir verificar la eficacia, la eficiencia técnica y operativa, la verificación de autonomía grupal. ¿Para qué? Para garantizar la sostenibilidad en el tiempo. Entonces, en la gráfica, fíjense que tenemos el puente A, que es la línea base, el estado actual documentado. A través de ese andamiaje vamos a ver la ejecución y el monitoreo continuo. Y el punto B es la meta, que es la autonomía de la comunidad, que entonces comienza a verse como una comunidad empoderada. Tenemos entonces, si no levantamos una línea de base, ¿cómo sabemos empíricamente si nuestra intervención psicosocial tuvo éxito o fue iatrogénica? Tenemos entonces que verificar eso. Esto a su vez nos lleva a la fase 7 y la fase 8, que es la evaluación final y la diseminación. Fíjense que en la fase 7 tenemos la evaluación final, que es contraste riguroso, datos de línea versus base de datos de salida, medición objetiva del impacto logrado, los recursos utilizados, los medios utilizados, el impacto real en la comunidad. Entonces allí vemos el antes y después. Hubo cambios, transformación, mejoras. La diseminación de los resultados, bueno, la devolución transparente y accesible de la información procesada, el empoderamiento psicosocial a través del éxito evidenciado, la retirada paulatina y ética del equipo profesional externo, devolución de la información. Entonces aquí tenemos un interrogante ética: ¿por qué la devolución de la información a la comunidad es un derecho humano inalienable y no solo un paso metodológico opcional? Allí tenemos esa interrogante: ¿qué genera? ¿Por qué se genera? ¿Cómo se genera? De todo esto tenemos los dilemas en la praxis psicosocial contemporánea. ¿Cuáles son las tensiones inherentes y riesgos? Bueno, tensión institucional, urgencia social, respuesta rápida versus el rigor científico. A veces se necesita, o la institución quiere que las actitudes, las actividades se realicen en tiempos que no dan para que se dé el rigor científico real. El dilema epistémico, el individuo, que es la clínica, versus lo social, que es lo comunitario.
el dilema metodológico, los objetivos que son la medición estandarizada versus lo subjetivo que es la vivencia. Todo esto nos puede llevar a un riesgo grave que es patologizar la exclusión estructural y la pobreza. Entonces, fíjense que tenemos tres elementos fundamentales. La postura directiva, el profesional actúa como experto impositivo. La postura sitiada, que es involucramiento crítico y reflexivo y co-construcción. Y la postura participativa, el profesional involucra a la comunidad. Entonces, fíjense que la escuela te exige arreglar a un estudiante problemático. Esa es la urgencia. Y tú como psicólogo comunitario, ¿cómo abordas el ecosistema del alumno? Esto allí entonces te indica que necesitas no verlo como un ente aislado, sino como parte de un ecosistema y tú tienes entonces que trabajar con ese ecosistema. Entonces fíjense que todo esto nos da habilidades que es la dinamización y la comunicación. El rol profesional exige un abandono absoluto del rol jerárquico de experto, poseedor del saber, asumiendo el perfil de un promotor ético de la acción sin daño del espacio. Entonces, fíjense, facilitación y mediación, gestión de conflictos territoriales, construcción de puentes de entendimiento respetando los saberes populares y ancestrales de la comunidad, dinamización de los grupos, gestión constructiva de sistemas grupales, capacidad para generar matrices emocionales de confianza mutua y lealtad colectiva. La comunicación asertiva a través de habilidades avanzadas para hablar en público, claridad conceptual, una escucha activa, un ejercicio de una empatía radical, que nos lleve entonces a ver qué dinámica grupal específica utilizaría en la primera sesión comunitaria para romper el hielo y equilibrar las relaciones de poder. Todo esto a su vez lo podemos sintetizar en el ecosistema de la psicología comunitaria. Comunidad autogestiva, resiliente y emancipada. Pero eso tiene unos pilares. En primera instancia, la postura crítica, el acompañamiento provee la ética política y la horizontalidad. Un empoderamiento ecosistémico. Funciona como el motor psicológico del desarrollo social. Una metodología rigurosa. Las fases y la planeación aseguran la viabilidad técnica y científica. Y esto tiene un piso que es la comunidad y la dinamización que fomenta la cohesión grupal y la confianza. Entonces, de allí, en una frase, definan cuál sería su sello profesional como psicólogos egresados de la UBA al trabajar en territorios complejos. Es un interrogante muy interesante que nos permite reflexionar sobre nuestro accionar a futuro. Bien, tenemos un espacio. Si hay alguna pregunta, duda o interrogante, mientras ustedes eh, levantan la mano o hacen algún interrogante, tenemos unas conclusiones por acá. Primero, nuestra praxis debe ser siempre situada, ética y descolonizadora. Investigar la realidad para no describirla, sino para transformarla. Unir indisolublemente la excelencia académica con la empatía social. La comunidad es un agente portador de historia, nunca un paciente pasiva. La paradoja del éxito radica en volvernos profesionalmente prescindibles. Fíjense ustedes, prescindibles, no imprescindibles. Asumamos con valentía el reto de la transformación psicosocial. Estas premisas son un constructo con el cual ustedes debatan, asuman posturas, agreguen, inserten, cuantifiquen, correlacionen. Fíjense que para esta unidad 3 y unidad 4, nuestra evaluación corresponde al desarrollo del cuestionario. Les invito a revisar todo el material que está en el aula, leer con detenimiento cada uno de los postulados, cada uno de los elementos que presenta los